El Ministerio Simiente de Vida te invita a escuchar la palabra de Dios que se revela a tu vida a través de nuestro pastor y presidente Néstor Muratore. Este es el día en que se produce el milagro que tanto esperabas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Bienvenidos, que Dios los bendiga ricamente, que el Espíritu Santo de Dios esté siendo derramado sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de ustedes. Que Dios está obrando en este tiempo de una manera muy especial, amados. Que aquellos que realmente andan buscando de Dios, que aquellos que realmente anhelan, desean sentir la presencia de nuestro Dios, Él lo está haciendo en este tiempo, amado. Y qué bueno, por eso decía que estamos reunidos aquí para adorar, para alabar, para exaltar el nombre del Señor. Dios ha hecho cambios tremendos, amados, en las vidas de las personas. Dios ha cambiado el dolor, el sufrimiento, la tristeza. La ha cambiado por ese gozo que trae Dios, el gozo interior. Y yo veo que Dios se está manifestando de una manera especial, amado. Hay vidas que están cambiando y ellos mismos se están sorprendiendo de ese cambio. Porque es un cambio sobrenatural, porque es un cambio que Dios tenía preparado para tu vida, porque Él te ama. Nunca dejó de amarte. Donde quiera que vos andabas, Él estaba contigo. Y donde vos estabas haciendo aquellas cosas que vos sabés que no estaban bien, Él aún decía: yo te amo, hijo mío. Y hoy está Dios abrazando a mucha gente afuera, que nosotros tenemos que también traer esa gente que realmente está sufriendo, está padeciendo sin Dios y sin Cristo. Y es importante, amados, que nosotros también hagamos el trabajo ese maravilloso de ocuparnos del reino de Dios. Como dice su palabra, ocupaos del reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Así que todos aquellos que nos ocupamos del reino de Dios, sabemos que el Señor, por añadidura, va a darte todo lo que te está haciendo falta. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y hoy estaba escudriñando las palabras de Dios y había palabras tan hermosas que Dios... La palabra de Dios es toda hermosa, la palabra de Dios es maravillosa, pero teníamos que entender a ver qué es lo que quería Dios para vos hoy. ¿Qué tenía Dios para tu vida? Porque si hay una cosa que tenemos que respetar y que le pedimos a Dios respetar siempre es lo que Dios quiere y tiene para vos. No lo que yo puedo percibir o creer que ustedes necesitan. A muchos de ustedes los conozco y sé algunas de las cosas que ustedes precisan de parte de Dios. Pero sería muy hipócrita si yo predicara de las cosas que yo sé que ustedes necesitan. Sería un poco un proselitismo, sería algo como querer agradar de alguna manera a muchos de ustedes. Y si hay algo que nosotros tenemos que entender, y yo entiendo que para poder agradar a Dios hay que predicar lo que Él manda, lo que Él dice, lo que Él decide. Y que es lo que realmente Dios sabe que ustedes necesitan. Y Dios en este tiempo está demandando de su pueblo una mayor consagración. ¿Y por qué demandará Dios en este tiempo mayor consagración? ¿Será porque no está conforme con la iglesia actual del Señor? ¿Será porque realmente muchas personas hoy han tomado a la ligera el Evangelio del Señor? Quizás esas dos cosas son una de las principales, pero la fundamental es que Cristo se está preparando con sus ángeles, y al sonar de la trompeta el Señor descenderá del cielo con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y vendrá a buscar a su iglesia, a su amada. Y por eso Dios está limpiando la iglesia, amado. Por eso Dios está demandando de su iglesia que se santifique. Porque sin santidad, amado, nadie verá a Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, amado.
vamos en un proceso de santificación. A lo mejor alguno dice, entonces ¿qué será de mí? No, escucha bien, vamos en un proceso de santificación. Si Dios te trajo, es para que comiences ese proceso. Es para que renuncies a aquellas cosas que están mal. Es para que sepas que Dios te ama y que fue Él quien te trajo. Y que realmente Dios quiere ir santificando tu vida, tu familia. Dios quiere que vos sepas lo que es ser santo. No hay cosa más agradable y más preciosa que recibir de parte de Dios, por la limpieza de su palabra, la santificación de nuestra vida. No hay cosa más maravillosa que percibir la santidad de Dios en nosotros. No hay cosa más maravillosa de saber de que sos un elemento portante del Espíritu de Dios. Sos un templo ambulante de Dios. Pero ese templo ambulante de Dios necesita algunas correcciones. Necesita que algunas cosas que están allí todavía, que por ahí por tiempo todavía no pudiste quitar, no pudiste sacar, se lo digas al Señor, porque si hay algo que nosotros tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, amados. Es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Es comenzar a caminar diferente a la forma que estábamos caminando. Es renunciar a las cosas que estábamos haciendo, que nos hacían mal, que nos detenían. La iglesia de Jesucristo está caminando hoy de otra manera. No es cualquier iglesia, es la iglesia del Señor, que está buscando santificación, que está buscando pureza. ¿Y cómo lo puede lograr, amado, eso? Si no es con la fuerza y el poder del Señor, es imposible santificarse. Hoy estaba leyendo cuando David había llevado el arca. Y vos sabés que con el anhelo que tenía David de llevar el arca de la alianza, que representaba la presencia de Dios, el arca, vos sabés que estaba dispuesta en el lugar santísimo. Era el lugar donde nadie podía entrar. Solamente entraba el sacerdote una vez al año. Y el arca tenía que ser trasladada porque la habían tomado los filisteos. Los filisteos no la podían contener, no la podían tener. La presencia de Dios hacía tremendas cosas. Allí decapitó al Dios de ellos, a Dagón. Cayó 2 veces a tierra delante de la presencia del Señor. Y entonces los filisteos se la quisieron sacar de encima. Y la llevaron a Obed-edom. Y allí dice que del lugar ese había preparado David un lugar para el arca. Y dice que la sacaron al arca llevando un carrito nuevo. La pusieron, vos sabés que el arca tenía 2 varas prolongadas a los costados para poder trasladarla. Y la llevaron, la pusieron en un carrito nuevo. Y iban allí cantando y alabando a Dios, llevando el arca, pero uno de los que por ahí iba detrás cuidando el arca, porque el arca agarra, el carrito agarra una piedra, se tambalea el carrito y se tambalea el arca, y para que no caiga el arca va a meter la mano y así quedó fulminado. Dice que David se amargó tanto, amado, uno de sus hombres. ¿Qué pasó con Usa? Usa quiso hacer lo bueno. Usa quiso sostener el arca esa, pero no tenía conocimiento del peligro, del poder, del temor que tenía que tener, porque iba la presencia de Dios allí. Era intocable el arca, nadie la podía tocar. Entonces, ¿cómo la podían trasladar? Dice que fue tan terrible para David que tuvieron que dejarla. Y cuando dejaron el arca, lo hicieron con mucha tristeza. Pero David no se conformó con eso. Preparó un lugar para el arca, preparó en su casa, hizo su casa y un lugarcito ideal para el arca, santificó el lugar. Pero aprendió algo, David sabía, conocía, y es lo que nos pasa a veces como iglesia, amado. Conocemos, escucha bien, conocemos la palabra de Dios, conocemos cómo tenemos que comportarnos, pero por ahí no lo hacemos. Y eso nos puede acarrear serios problemas. La Biblia dice que con Dios no se juega, amado.
La Biblia dice que nosotros tenemos que ir santificando nuestras vidas. Y dice que la palabra de Dios, que cuando David, por segunda vez, va a buscar el arca, ya no lo hace como antes. Lo hizo como decía la Biblia que había que hacerlo. Lo hace como cuando Moisés había dado instrucciones sobre cómo trasladar el arca. Y había una tribu que era solamente la que podía llevar el arca. Y esa tribu era la tribu de Leví. ¿Me está siguiendo? Amén. Pero esa tribu de Leví tampoco estaba santificada. ¿Y qué tuvo que hacer? Si era la única tribu que podía llevar el arca y no estaba bien, ¿cómo iban a llevar el arca? ¿Cómo iba a ir la presencia de Dios en el lugar donde David había preparado? Podemos preparar todo acá, amado, para que la presencia de Dios descienda en este lugar. Podemos dejar todo limpito, bien acomodado, y queremos que su presencia esté aquí, porque venimos para eso, amado. Ustedes no vienen a verme a mí. Ustedes quieren la presencia de Dios. Yo quiero la presencia de Dios. Yo quiero el Espíritu Santo, amado. Anhelo el Espíritu Santo de Dios. Deseo el Espíritu Santo de Dios. Así deseaba David, amado. Y cuando llevan el arca, entonces dicen: santifíquense. Santifíquense, le dice a los que iban a llevar el arca. Purifíquense, conságranse. ¿Qué le pide Dios a la iglesia hoy? Eso, amado. Consagrar tu vida. No importa lo que estés viviendo. No sé lo que estás viviendo. Quizás estás viviendo momentos difíciles. Quizás estás pasando cosas tremendas. Quizás dijiste: no está Dios en ningún lugar. Quizás alguien te dijo: ¿por qué no vas a la iglesita aquella? Pero en esta iglesia, amado, como David, deseamos que la presencia de Dios esté aquí. Amén. Anhelamos que su presencia nos ministre. No queremos ministración de hombre. Queremos la presencia de Dios. Anhelamos la presencia de Dios. Pero para ello tenemos que santificar nuestras vidas, purificar nuestras vidas. Y la palabra de Dios que siempre soltamos en este lugar es la que limpia, es la que sana, es la que purifica. No hay ninguno en la iglesia que va a pasar desapercibido, amado. Ni siquiera un niñito va a pasar desapercibido a la vista de Dios. No has pasado desapercibido aquí en la iglesia. Si has cometido algo que no conviene, Dios lo va a sacar a la luz. No para avergonzarte, no para destruirte, no para demandarte, sino para santificarte. Para que seas santo, para que dejes las cosas que estabas haciendo mal, para que decidas, amado, seguir a Jehová, para que decidas servir a nuestro Dios, para que seas parte de la iglesia que Cristo va a venir a buscar. Dios está santificando su iglesia. Dios está purificando tu vida, tu familia. El poder de Dios es grande en este lugar. Es como si el arca estuviera aquí, pero más aún. Porque el arca representaba la presencia de Dios, pero ahora en la presencia de Cristo, el Espíritu de Dios está aquí ahora, santificando tu vida, purificando tu vida. Porque Él conoce tu vida, amado. Por eso decía: ¿qué palabra te puedo dar, amado? Que no sea la que Dios quiere para vos. ¿Qué palabra puedo elegir de tantas hermosas palabras que hay en la Biblia? Que no sea la que Dios quiere para nosotros en esta hora. Y Dios está en esta hora porque conoce tu vida, porque conoce la iglesia.
levantando en alto la bandera del verdadero evangelio. Él quiere que vos tengas ese cambio, que experimentes la limpieza, la pureza y la santificación de tu templo. Cuando comenzás a experimentar estas cosas, amado, no querés dejarlo más a Dios. Cuando comenzás a vivir las cosas de Dios, vas a ver que Dios se está apropiando de tu vida y vos querés que Él tome más tu vida. Si hay algo que admiro de los apóstoles del Señor, que nos dejó como ejemplo sus vidas, y que hoy nosotros también tenemos que dejar ejemplo a otros. Pero siempre me llamó la atención la vida de Pablo, más allá de la vida de todos los apóstoles, en especial la vida de Pablo. Porque Pablo era un hombre que, habiendo sido perseguidor de la iglesia, que habiendo sido un hombre que detestaba la iglesia, que detestaba a Jesús. ¿Y sabe por qué lo detestaba? ¿Vos sabés por qué lo detestaba Pablo a Jesús? Porque no lo conocía. ¿Sabe cuánta gente hoy no quiere saber nada de Jesús? Y es porque no lo conoce. Simplemente por eso. Porque el que lo conoce a Jesús, amado, su vida cambia. El que conoce a Jesús quiere más de Él. El que conoce a Jesús se quiere apropiar de todo lo que Jesús dijo y hizo. Los hijos de Zebedeo quisieron estar juntos con Jesús. Dice: Señor, permítenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Quizás estuvo un poco a los ojos de los demás como diciéndole: ¿qué se piensa que son estos? No hacemos eso por ahí. Cuando por ahí queremos más de Dios y queremos estar... ¿Y quién se piensa que son estos? Porque somos proclives a eso. Pero miralo de otro punto de vista. Qué anhelo que tenían esos dos hermanos por Dios. Qué anhelo que tenían por estar al lado de Jesús. No le importaba que lo criticaran. No le importaba, hermano. A vos tampoco te debe importar. Si te critican por esa causa, por querer estar cerca de Dios, ¿te van a criticar? En tu casa, tus vecinos, otras iglesias. Fanáticos. Yo quisiera ser fanático y irme con el Señor. Anhelamos más de Dios. Anhelamos más de Él. Queremos más de Dios. El apóstol Pablo era un hombre que había captado bien la decisión que Jesús tenía para él. Escuchá bien, cuando Pablo se encuentra camino a Damasco con nuestro Señor Jesucristo, Pablo no entiende nada, pero se produce en él un cambio profundo que en tan solo 3 días después de ese encuentro con Jesús comenzó a predicar. ¿Cuánta preparación tuvo Pablo, no? ¿Y por qué fue tan violento ese cambio? Porque era un hombre celoso de Dios, pero mal encauzada su fe. Y Jesús, cuando se encuentra con él, no le dijo cosas halagüeñas. Le dijo: ahora vas a saber lo que es sufrir. Ahora vas a saber lo que es sufrir por mi causa. Mira lo que le dijo a Pablo. ¿Qué podía haber hecho Pablo? No, esto no. Te sigo persiguiendo. Sigo metiendo preso a todos los que te siguen. Él sabía, amado, con quién estaba hablando. Cuando uno tiene un encuentro con Jesús, lo conoce y nunca más lo cambia por nada. No quiere saber más nada de nada.
El que tiene el encuentro con Jesús no lo cambia por ninguna cosa, ni por riquezas, ni por dolor, sufrimiento, enfermedad. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Qué tremendo, ¿verdad? ¿No tuviste ese encuentro con el Señor todavía? Vas en camino, amado. Vas en camino. Dale la gloria a Dios, amado. Dale la gloria a Dios con todo tu corazón. Porque vas en camino. Vas en camino, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Qué hermoso poder ver cómo un hombre de Dios aprecia y sabe cómo tiene que vivir porque está cerca del que lo está viendo, del que lo está supervisando. Dios te está supervisando, amén. Y te está corrigiendo. Y está quitando aquellas cosas que vos sabés que no están bien en vos. Y por allí se van a manifestar porque Dios quiere que se manifiesten, que salgan afuera de tu vida. Si vos sos templo del Espíritu Santo de Dios, Dios va a echar, va a hacer una mudanza, va a sacar los muebles viejos que están adentro, los va a quitar, los va a sacar. La mesita de luz, todo lo que encuentre allí, lo saca para afuera. Él quiere muebles nuevos dentro del templo de Él. Él hace una mudanza de tu vida. Y lo está haciendo porque realmente Él te quiere llevar con Él. Amén. Él va a venir a buscar esa iglesia limpita, sin mancha, sin arruga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra de Dios. Para todos los que tienen Biblia o los que quieran leerla, en Hechos de los Apóstoles. Acá vamos a aprender, amados queridos, cómo debe ser un hombre de Dios, cómo era Pablo y cómo debemos ser nosotros para recibir de Dios la dirección correcta. Amén. Gloria a Dios. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 16 en adelante, una palabra muy conocida, pero que el Espíritu Santo le ha dado un enfoque en donde nosotros debemos aprender cómo debe ser la vida de la iglesia, cómo debe ser tu vida, cómo debe proceder tu vida en este mundo. Quiero decirte que para vivir en este mundo cada vez se hace más difícil, ¿verdad? Hay más inseguridad, hay más violencia, hay derramamiento de sangre. Todavía en la verdad estamos bastante bien, pero mirás el informativo y la gente no sabe. Antes se decía, cuando salís no sabés si vas a volver. Hoy no sabes si vas a entrar a tu casa, si vas a poder entrar. Ya no es si salís y vas a volver, es si entras, no sabes si entras. La violencia, el espíritu de Caín, está por todos lados. Hay derramamiento de sangre en todos lados. Nuestra Argentina parecen indiferentes todos. Y la indiferencia es algo terrible, amado, y más con aquellos que realmente podrían darnos seguridad, entre comillas, o podrían brindarnos un poquitito más de confianza para vivir un poquitito más seguros los habitantes de este territorio. Pero hay indiferencia. Yo no siento absolutamente ningún discurso, ninguna palabra que salga en defensa
de los que están sufriendo, de la gente que quedó, de esos asesinados. Ni del gobierno nacional, ni del provincial, nadie se hace cargo de nada. Parece que la indiferencia es parte de este mundo y ese es un espíritu inmundo que está gobernando nuestra patria y que debemos orar y pedirle perdón a Dios y reprender ese espíritu de indiferencia por parte de los que tendrían que estar mirando y gobernando bien. No escuchan absolutamente nada, están sordos, ciegos e insensibles. Y esto es lo que espera al mundo entero. Ahora, si esto está pasando y vemos que va creciendo cada vez más, con más frecuencia, con más violencia, que ya los que matan ya no son hombres, ya son niños, ¿no hay una alerta, amado querido? ¿No estamos viviendo en un mundo terrible? ¿Este es el mundo que quería Dios para nosotros? Por causa del pecado, la maldad se ha acrecentado en gran manera. Y por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y todo esto está aconteciendo en un contexto bíblico. Dios nos había alertado de todo esto que iba a ocurrir. Y Dios nos sigue alertando. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? No somos la ley de este mundo, pero somos la iglesia de Jesucristo, que puede detener estas cosas con oración, súplica, ruego, ayuno. ¿Sabías eso, iglesia? Amén. ¿Sabías que Dios te va a escuchar si vos orás por estas cosas? Si hay algo que no podemos hacer es ser indiferentes. El no te metas. Claro, no nos metemos a la manera que ellos dicen. Nosotros nos metemos con oración. Nosotros nos metemos con ayuno, con ruegos y súplicas al único que puede transformar nuestra nación. Pero si no hay quien clame, si no hay quien pida, amado, Dios no hace nada, amado. Dios preparó y está preparando una iglesia para que esté activa en esta tierra hasta que Él venga a buscarla. Dios está preparando una iglesia que no sea indiferente al dolor, que no sea indiferente a tu hermano, que no seas indiferente a todo el sufrimiento de este tiempo. Dios quiere preparar esa iglesia, amado. No una iglesia llena de dinero, no una iglesia que hace pactos, no una iglesia que está distraída con un montón de cosas. La iglesia del Señor no se distrae, no es indiferente. La iglesia del Señor no está ajena al dolor, al sufrimiento de nuestros semejantes. Por eso nuestro Señor Jesucristo, que dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso hizo nuestro Señor, amado. Y ahí conocemos a nuestro Señor. De esa manera podemos conocer el rol de nuestro Señor Jesucristo y el rol de los apóstoles, como en este caso vamos a leer ahora. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 16 en adelante, vamos a conocer bien esta historia y vamos a aprender de Pablo como iglesia qué debemos hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice así la Biblia entonces. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que nos anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella.
y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas, lo trajeron al foro ante las autoridades y presentándolo a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, lo echaron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor, y él y todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. ¡Aleluya! El gozo del Señor mi fortaleza es. Estábamos diciendo en una prédica anterior que los sufrimientos por causa del Evangelio, o que el dolor o lo que estés pasando no puede, o la felicidad, muchos están pasando algunas cosas buenas, pero eso no puede determinar tu felicidad interna. Muchas personas están sufriendo, muchas personas están padeciendo, pero muchas personas están experimentando el gozo del Señor. Y el gozo del Señor no es automático, es algo que viene al oír palabras de vida. Cuando vos recibís palabras de vida, Dios comienza a transformar tu vida. Y cuando Dios comienza a transformar tu vida, vos lo que sentís, a pesar de la situación que estás viviendo, es alegría, es gozo, es indescriptible, no lo podés entender. Cuando íbamos a predicar a las cárceles, amado, cuando ellos cantaban y adoraban, no cantan y adoran como nosotros. Ellos cantan y adoran con fervor. A veces nosotros no podemos estar todo el día en la casa y decimos: estamos encerrados. Y ellos no tienen mentalidad, ¿eh? Hay muchos de ellos que están encerrados en 4 paredes, pero tienen alegría en su corazón. Aquellos que recibieron a Cristo, aquellos que recibieron a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, cantan todo el día, se gozan en el Señor. Y las alabanzas que ellos hablan y cantan, amado, y lo que recitan, los salmos, lo hacen con tanta alegría que a uno le da vergüenza. ¿Qué tenemos nosotros que no alabamos con fervor? Es la libertad espiritual. Ellos están encerrados en sus cuerpos están encerrados, pero tienen libertad espiritual. Están libres, amados. Y eso es lo que le falta a la iglesia de hoy. Hoy está ligada y atada con palabras profanas, con palabras mentirosas, con palabras alameras. Entonces no siente el gozo del Señor. Y para sentir el gozo del Señor los llevan a que tengan dinero, a que apuesten al dinero, a que apuesten todo en la tierra, cuando saben que la tierra va a sufrir una transformación terrible. Yo quiero que vos estés alerta, amado, como iglesia. El Señor me mandó a alertar a la iglesia. El Señor me mandó para que vos tengas gozo verdadero, aunque esté la tierra temblando, amado. Amén.
Pero vamos al principio de la cosa. Dice allí que en el versículo 16 dice que aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. O sea que Pablo, mientras iba a la oración, alguien le salió al encuentro con un espíritu de adivinación. Y dice que gritaba, estos son siervos de Dios. O sea, le estaba haciendo publicidad a Pablo. No le estaba diciendo, mirá, estos son una porquería. No. Le estaba diciendo, estos son siervos del Señor. Pablo podía haber ahí, en ese instante, haberse regocijado. Haber dicho, qué bueno, mirá, ya no están haciendo publicidad en esta ciudad. Así va a ser más fácil predicar. Pero Pablo no era indiferente al sometimiento al que estaba esa muchacha. Esa muchacha no hablaba libremente. Esa muchacha estaba sometida por un espíritu de adivinación, dice la Biblia. Y el espíritu de adivinación esclaviza. No habla lo que ella quiere. No tiene gozo en su corazón. Lo hace porque alguien la está explotando, como estaban estos hombres que la estaban explotando. Adivinaba por dinero. Y a mucha gente confundía estas cosas, porque escuchaban como si fuera un profeta, la tenían como que venía de Dios, pero estaba engañando. Y si hay algo que a Dios no le agrada es que se engañe. Y si hay algo que a Dios no le agrada es que se confunda el evangelio. Hay espíritus adivinadores en este tiempo que confunden al verdadero evangelio, amado. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Fue indiferente? Sí, total, no está contra mí, ¿qué le voy a hacer? ¿Siguió para adelante? Si hay algo que no tenía Pablo, amado, era ser indiferente. Pablo enfrentaba la situación, sabía para quién estaba trabajando y no aceptaba ninguna bendición del diablo. ¿Estás escuchando? Amén. Él aceptaba las cosas que venían de Dios. Pablo, cuando vio que era un espíritu, se dio cuenta enseguida de que algo estaba tramando el diablo. El diablo nunca, amado, te va a venir a sobar y perdonar la expresión el lomo sin que antes no te vaya a estar planificando una atadura para tu vida. Si Pablo accedía a que esa muchacha siguiera hasta la hubieran dejado entrar en el lugar donde iba a predicar Pablo, y ese hubiera sido el error más grave, porque la iglesia no se puede contaminar con espíritus inmundos. Y en este tiempo hoy hay quienes predican bajo la influencia satánica de un espíritu de adivinación. Hay quienes todavía hoy no saben que están siendo seducidos por espíritus malignos, y por eso es que hoy está pasando con la gente que sale confundida, que cuando viene la verdadera palabra de Dios no la interpreta, no la conoce, no sabe. Pero Dios está queriendo que nosotros, como Pablo, tengamos una limpieza espiritual para poder discernir e identificar a los espíritus malignos. La iglesia de Jesucristo, amado, fue ungida por Dios para trabajar para Él, para prepararse para su venida. Pablo, en este caso, vio que este espíritu no provenía de Dios. ¿Y qué hizo Pablo? ¿Lo dejó? ¿Fue indiferente a eso? Lo reprendió. Claro, al reprenderlo, quedó libre la muchacha. La muchacha dejó de ser esclava. Ya los mismos amos de ella, que la tenían esclavizada, la tuvieron que dejar porque ya no le servían. Ya no predicaba, ya no adivinaba como adivinaba antes. ¿Estás escuchando? Amén. Y como no adivinaba, ya no le servía a sus amos porque no iba a dar dinero. ¿Qué trajo entonces por no ser indiferente Pablo? Pablo iba a la oración, dice.
y mientras iba camino a la oración se encontró circunstancialmente en la calle con un espíritu de adivinación. Él no le iba a dejar que ese espíritu esté gobernando a una muchacha. No podía tenerla esclava. Él no quiso eso, como no quiere Jesús. Pablo se identificaba con Jesús y no iba a tolerar espíritus inmundos que anden por ese territorio. Amén. Gloria. Dice que después que esto, fíjense bien, dice, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, versículo 19, prendieron a Pablo y a Silas y lo trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolo a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer. O sea que mientras Pablo, escuchen bien, no tocaba en un espíritu maligno, no pasaba nada. Pero cuando Pablo confrontó al espíritu maligno de ese lugar, ahí se alborotó. Se alborotó todo. Cuando nosotros confrontamos a los espíritus de la ciudad, se alborota la ciudad. Pero no vamos a ser que indiferente a lo que está pasando en la ciudad. ¿Podemos ser indiferentes? No, si fuéramos indiferentes no seríamos de Dios. Toleraríamos el pecado, la adivinación, la hechicería, la brujería, las malas prédicas, las prédicas profanas. Aceptaríamos todo eso y entonces no seríamos siervos de Dios. No seríamos la iglesia de Dios. ¿Estás escuchando? Amén. Quiere decir que Pablo nos dejó una enseñanza, ¿o no? Pablo no se cayó. Pablo no se quedó con eso, a pesar de que esto le iba a traer problemas. Si no lo supieran. Pero sabemos también, amados, que fuimos llamados para hacer la voluntad del que nos llamó. Que fuimos llamados para predicar la verdad y que vos te vivas despierta y libre de cadenas, ataduras y esclavitudes. La palabra de Dios verdadera liberta, trae libertad, rompe las cadenas. En la cárcel cantan a grito, Cristo rompe las cadenas y me da seguridad. ¿Saben cómo lo cantan? Bueno, vos lo sabés, hermano, que estás allí. Qué hermoso que es poder ver a los internos gritar, a gritos cantan a Dios. Están privados de la libertad, pero sienten la libertad dentro. Ellos saben que están libres. Ellos saben que si se mueren se van con Cristo. ¿Estás entendiendo, amado? Amén. La libertad es interior, el gozo del Señor es interior. El gozo del Señor mi fortaleza es. Gloria a Dios. Y fíjense, amados, que cuando fueron puestos presos, dice que le rasgaron las ropas y le ordenaron azotarle con varas. ¿Sabés cuánto balazo le daban, no? Las varas eran unas varillas tipo mimbre que no se rompían, pegaban y lastimaban. Ustedes fíjense que dejan marcas terribles las varas. Le daban 40 azotes menos uno, o sea 39 a cada uno. Torso desnudo, las espaldas los ponían con las manos arriba de una piedra y allí le daban. Le querían sacar a Jesús de adentro del cuerpo. Imposible, ¿verdad? Ahora, eso produce en muchos hermanos, muchas personas, cuando son azotadas o cuando por ahí son castigadas o cuando por ahí son criticados, muchos ya se ofenden. Yo quiero que vos lleves esto a esta palabra maravillosa. Hay muchas personas que por allí se ofenden por pequeñas cosas. Hay muchas personas que pueden llegar a dejar la iglesia por pequeñas cosas. Hay muchas personas que se olvidan que la iglesia no es el pastor Néstor, es el Señor Jesucristo. Amén. Y que tus hermanos tienen a Cristo. Pueden cometer errores, claro que sí, pero tienen a Cristo. Y cuando vos abrazás a tu hermano, estás abrazando a Cristo. ¿Estás escuchando? Amén. Si un templo abraza al otro templo, se están abrazando mutuamente en el amor de Cristo. Tenemos que respetarnos, querernos, soportarnos.
Amén. Tenemos que aprender a soportarnos porque vamos camino a la santidad. Vamos camino a ser perfecto. Pablo decía, no que lo haya alcanzado ya, sino que prosigo hacia la meta, a ver si me puedo asir de la victoria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y escuchen, amados. Y dice que una vez que lo encerraron, dice después que lo azotaron con varas, dice, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. O sea, lo guardaron así en la cárcel como si fueran delincuentes peligrosísimos. Ahora, ¿para quién eran peligrosos ellos? Para el diablo. Ellos eran súper peligrosos para el diablo porque no le dejaban pasar una a Satanás. No le dejaban pasar una. Si había una muchacha esclavizada, la liberaban. Si había alguien esclavizado, lo liberaban. No dejaban que el diablo tomara lugar en donde ellos estaban. Amén. Y hoy nosotros estamos acá y tenemos que orar y clamar y decir, no vamos a permitirle a Satanás que vaya tomando personas. Vamos a tener que dejarlas, desatarlas, romperle las cadenas en el nombre de Jesús de Nazaret. Esa es la visión de la iglesia. Eso es lo que la iglesia tiene que hacer, amado. No puede la iglesia pasar desapercibida al sufrimiento de los demás. La iglesia no puede estar así indiferente a lo que pasa por ahí. La iglesia fue llamada para dar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Amén. Amén. Esto es lo que quiere Dios de la iglesia. ¿Te estás preparando para eso? Amén. Amén. ¿Te consideras la iglesia de Cristo? Amén. Amado, esto es lo que tenemos que hacer. Y es tan sencillo como eso. Y eso te va a traer gozo, te va a traer autoridad. Va a cambiar tu vida, amado. ¿Cómo puede ser que los internos de una cárcel estén más felices que nosotros? Yo cuando entraba a la cárcel parecía que, no sé, los miraba todos sonrientes. No había ninguno con cara larga. Digo, ¿qué hay que ir preso para estar feliz? Ellos sabían lo que era el gozo del Señor. Ellos vivían el gozo del Señor, amado. Y lo están viviendo. Fíjense que Pablo fue preso entonces, fue un interno. ¿No fuiste por allí, Andrés, o no? Fue puesto preso. Y fue puesto preso con un ayudante que tenía, con Silas. Y dice que cuando lo pusieron preso, ellos comenzaron a protestar, a llorar, a dar contra Dios. ¿Eso hicieron? ¿No hicieron eso, no? ¿Qué hicieron? Alababan. ¿Te das cuenta que parece que hay que ponerlos presos porque alaban a Dios? Dice que alababan a Dios, glorificaban a Dios, exaltaban a Dios, se tiraban allí en la cárcel y clamaban a Dios. ¿Y qué pasó en esa cárcel? Tembló la cárcel, amado. Con la oración de Pablo y Silas, tembló la cárcel, con los cánticos y alabanza. Cuando cantaba y alabanza acá, hoy disfruté, hermano, de verdad, ¿eh? Hoy disfruté la alabanza porque lo sentí gritar cantando. Eso me gustó, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Eso me encantó. Yo digo, eso es el gozo del Señor. Amén. Y canten a grito limpio, amado. Gloria a Dios. La tapaban la consuela, mirá que hay que taparla, ¿eh? Gloria a Dios. Así que hoy disfruté la alabanza, amado. Porque cuando uno tiene a Jesús en el corazón, lo tiene que expresar, ¿o no? Amén. No solo tenemos que ser cristianos, sino también parecerlo, ¿o no? Amén. Tenemos que vivir el Evangelio. Tenemos que vivir la palabra de Dios. Tenemos que expresar alegría, amado. No saben lo que estoy pasando, pastor, mirá lo que pasaba a Pablo. Y no expresaba ninguna tristeza, amado. Yo he conocido personas que por causas de sufrimientos no tan graves dejaron la iglesia. He conocido pastores abandonar su ministerio por causas no tan graves. ¿Y esto está bien? No, amado, porque eso nos habla de inmadurez espiritual. Cuando uno madura espiritualmente, soporta el sufrimiento como lo soportaba Pablo.
Y nosotros tenemos el ejemplo de Pablo y el de Jesús. ¿Quién lo puede igualar? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién lo puede igualar? ¿Y por qué sufrió Jesucristo? ¿Porque era masoquista? Él sufrió por vos, por mí, por esta iglesia que está escuchando voz de Dios, por esta iglesia que se está purificando, por esta iglesia que se está santificando, por esta iglesia que quiere tener un compromiso serio con Dios, por esta iglesia que no va a dejar pasar por alto el pecado, la maldad, no va a ser indiferente al dolor ajeno. Esa es la iglesia del Señor, amado. Cuando uno quiere más de Dios, amado, cuando uno desea más de Dios, yo quiero unción de Dios, yo quiero el poder de Dios, yo quiero el fuego de Dios, y yo quiero todo eso, amado, también. Pero para eso tengo que comenzar por mi vida, santificar mi vida, no ser indiferente a lo que está pasando, ni siquiera en las otras iglesias. Comenzar a orar por las otras iglesias, comenzar a orar por los pastores que están equivocados, reprender los espíritus inmundos que han tomado iglesias enteras. ¿Me estás escuchando? Amén. Esta es la tarea que tenemos que hacer. Y si hay algo que vos tenés que hacer también es pedirle perdón a Dios por tus pecados, pero no culparte más. Escucha bien, cuando vos le pediste perdón a Dios por tus pecados, cuando vos le pediste perdón a Dios por lo que causaste, cuando vos le pediste perdón a Dios por lo que hiciste, tenés que creer que la sangre de Cristo es más que suficiente para perdonar tus pecados. Amén. La Biblia en Jeremías dice, así tus pecados fuesen rojos como el carmesí, cual blanca lana quedarán, como la nieve serán emblanquecidos. Amado, tenemos todas las almas, tenemos todo de Dios para ser felices, para estar contentos. Amén. Amén. Para tener gozo verdadero, tenemos todo para tener gozo. Gloria, alabado sea Dios. Fíjense, amado, dice que después, dice, el cual había recibido los azotes, lo echaron en la cárcel de más adentro, con más seguridad. Pero a medianoche, entonces orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Nosotros cuando nos lastiman, o un hermano se mandó una, dejamos todo. ¿A quién estábamos siguiendo, amado? Preguntémonos, ¿a quién estamos siguiendo? Ni el pastor, ni tu hermano, que pueden cometer errores, te pueden sacar de la verdad de Cristo. Lo que te puede sacar de una iglesia es el pecado del pastor, y que permiten el pecado en la iglesia. Acá no lo permitimos. Amén. La gloria es para Cristo. Amén. Él no lo permite. El Espíritu Santo no lo permite. Él lo saca a la luz. Por eso cuando nos ponemos a servir, amado, y cuando nos ponemos en la mano de Él, Él va a sacar muchas cosas. No, como dije hoy, para vergüenza, la va a sacar para purificarte, la va a sacar porque te ama. Y aquí es donde nos tenemos que mantener firmes. Pablo se mantuvo firme a pesar de que fuera injusticia lo que hicieron con él. Lo azotaron, lo castigaron, lo metieron en la cárcel de mejor seguridad, bien adentro de la cárcel, y encima por las dudas, para que se mueva, le pusieron un cepo en los pies. Ustedes saben lo que es un cepo, ¿no? Eran como dos durmientes con un hueco donde ponían las piernas y los tobillos. Mica se iba a mover de ahí. No se movía. Ahora, sin embargo, el Espíritu Santo que estaba en él rompió ese cepo, rompió las cadenas que lo tenían atado, destruyó los cimientos de la cárcel, se abrieron todas las puertas. Cuando un hombre de Dios se identifica con Cristo y cree en Cristo y ora y ayuna, pasan cosas maravillosas. Amén. ¡La gloria a Dios! ¡Aleluya! Gloria a Dios. Él lo puede hacer y lo quiere hacer con tu vida. Él no quiere más que vos seas un esclavo del diablo. Él no quiere que vos estés atado
ligado. Hay muchos siervos de Dios que fueron apartados del camino y están como en una cárcel, metidos bien adentro allá, sufriendo. Sin embargo, la palabra de Dios va a dar libertad. La verdadera palabra de Dios rompe las cadenas. Tu oración rompe las cadenas, amado. Cuando Pablo y Silas dice que estaban, escuchen bien, amado, miren cómo estaban Pablo y Silas. Dice, pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Pero antes dice que lo habían metido en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Estaban totalmente paralizados, no podían moverse, pero ellos entendieron que su vida ya no pertenecía a este mundo. ¿Tu vida pertenece a este mundo? Sos ciudadano de la patria celestial. Aunque vivas en este mundo, no sos de este mundo. Así que pues, si para decir que sos extraterrestre, vos. Extraterrestre quiere decir que no sos de esta tierra. Así que si de alguna manera por ahí te llaman así, no está relacionado con los ovnis. Está relacionado con el Espíritu Santo, está relacionado con Cristo. Así que en ese sentido no pertenecemos a esta tierra. Jesús que dijo, mi reino no es de este mundo. Y por lo pronto, si el reino de Jesús es de este mundo, nosotros tampoco somos de este mundo. Pertenecemos al reino de Cristo. Amén. Amados, si conocemos la palabra de Dios y el poder que tiene la palabra, y cuando vos te familiarices con el poder de Cristo, vas a ver que no habrá hechicero, ni brujo, ni brujería, ni maledicencia, ni cosas malas que te puedan hacer daño. No te pueden hacer daño. Amén. ¿Estás escuchando? Amén. No habrá cosa que te pueda dañar, porque sos templo del Espíritu de Dios. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Y dicen entonces que estos hombres, orando, Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Fíjense que los demás estaban atentos. Cuando alguien oye algo que viene de Dios, comienza a sentir libertad. Cuando alguien oye palabra, himno, alabanza de Dios, comienza a ser desatado, amado. Amén. Yo sentía que hoy Dios estaba desatando vidas. Y sentía cómo cantaban. Y amado, cuando venimos acá, no venimos a una prisión, venimos a la iglesia del Señor. Y como venimos a la iglesia del Señor, tenemos que expresar gratitud y creerle al Señor. Amén. Amén. Gloria. Y dice que entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Qué tremendo, ¿verdad? Así que Pablo no precisaba ni de espada, ni de revólver, ni de misil, ni de herramientas. Su herramienta era su corazón, alabando a Dios, adorando a Dios. Y allí algo pasó, amado. Y cuando uno comienza a adorar a Dios, por eso digo, se sueltan las cadenas. Y Dios en este tiempo quiere que las cadenas de muchos caigan, amado. Y solamente a través de la palabra y la alabanza a Dios puede producirse esto. Gloria. Dice que despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te haga ningún mal, pues todos estamos aquí. Pablo no seguía siendo indiferente a los demás. Pablo
podía haber dejado que se matara esta persona. Pero ahí te habla lo que hace un siervo de Dios, un hombre de Dios. Un hombre de Dios, una persona de Dios, no quiere que ninguno perezca. Así sea tu enemigo circunstancial. Ese era un carcelero, era el que los tenía preso a ellos, era el que les custodiaba. Podrían haber dicho, bueno, que se mate y salimos todos disparando. Sin embargo, Pablo no hizo eso. La iglesia de Jesucristo no piensa de esa manera. Amén. Amén. Fíjense, mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Ninguno de ellos salió ilegalmente de la cárcel. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Escuchá, amado, la oración de un hombre de Dios puede hacer cosas tan tremendas como las que hizo Pablo. Y Dios está queriendo que su iglesia hoy actúe de esa manera. Yo te aseguro, amado, que vos seguís escuchando palabras de Dios, que vos te comprometés con Dios, como venía a decir la palabra, que vos dejás de ser indiferente a los problemas de los demás, te pones del lado de Cristo. Cuando uno es indiferente, se aleja de Cristo, pero cuando uno comienza a ponerse en el problema de los demás y dejar de ser indiferente, se pone con Cristo. Y Cristo dijo: el que no junta conmigo desparrama, el que no es conmigo es contra mí es. ¿Me estás escuchando, iglesia? Amén. Y dice la palabra de Dios que cuando este hombre dice que se acercó temblando, ¿por qué se acercó temblando? Porque dice que había experimentado la cárcel destruida, había experimentado algo sobrenatural. ¿Qué poder había en Pablo y en Silas? Era el Espíritu Santo que hoy está en tu vida. El mismo Espíritu Santo que estaba en Pablo y en Silas está en tu vida. Y vos tenés que darte cuenta de eso. A veces no oramos por personas porque creemos: ¿qué va a pasar si oro yo? Tiene que orar el pastor. No, amado. Nosotros, vos podés orar y algo puede suceder. Tenés tu marido inconverso, orá por él, algo va a pasar. Tenés a tus hijos inconversos, orá por él, algo va a pasar. Si hay personas que son inconversas, orá por ellos, algo va a pasar. Dios tiene el control, amado. Y hay un tiempo. Y seguramente cuando vos te pongas a orar como lo hizo Pablo y Silas, algo va a suceder. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y dice, sacándolo, les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué tremenda pregunta que le hizo el carcelero. ¿No era un hombre que estaba en mejores condiciones que ellos? ¿No era un hombre que estaba custodiando a ellos? Ellos eran los presos, él no era preso. Pero aún teniendo libertad, él sabía que no era salvo. Él sabía que estaba esclavizado del pecado. Él sabía que no estaba bien a cuentas con Dios. Pero sí reconoció que Pablo y que Silas estaban libres. ¿Amén? Amén. Sí reconoció que eran hombres de Dios. La gente te reconoce, amado. La gente sabe. Cuando vos vas por algún lado, vos estás resplandeciendo por el poder del Espíritu Santo que está en tu vida. Y la gente comienza a verte y a mirarte. Vos por ahí te incomodás, pero vos sabés que hay algo que ellos están captando en la luz de Cristo en tu vida. Amén. Amén. Dijo alguno que por allí a veces ese resplandor, esa luminosidad de los ojos, dice que a veces Cristo se asoma por los ojos de uno. Vos sabés, amado, que Dios quiere manifestarse a toda la gente usando tu vida. Pero vos tenés que saber quién sos. Tenés que conocerte a vos mismo. Vos sos templo del Espíritu Santo. Donde vayas, donde camines, la gente va a ver ese cambio. Y vos te vas a esforzar por ese cambio. Y la gente va a querer tener lo que vos tenés. La gente va a querer tener ese resplandor que vos estás irradiando. Pero nosotros a veces lo ignoramos. Por ahí nos hemos acostumbrado
Pero hay una diferencia entre los hijos de este mundo y los hijos de Dios. Hay una gran diferencia. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Le preguntó. Y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú solo. Tú y tu casa. Entonces esta es una promesa. Cuando vos recibís a Cristo, amado, tu casa, tu familia, también la va a recibir. ¿Escuchaste? A lo mejor vos decís, no, yo tengo un ogro en casa. No hay ogro que Dios no cambie. Amén. No hay ogro que Dios no cambie. ¿Es serio? Dios puede cambiar, amado. Dios puede cambiar. Vos tenés que creerle a Dios por tu casa, porque hay una promesa aquí. Y esa promesa la dijo Cristo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Que vive! ¡Alabado sea Dios! El cambio viene para toda tu casa. El cambio viene para todos los que por allí todavía ni siquiera han sentido hablar de Él. Pero hay una promesa y esa promesa dice entonces, serás salvo tú y tu casa. Pero ¿qué hay que hacer? Creer en Jesucristo. Amén. Para el que cree todo es posible. Amén. Amén. Gloria. Y dice, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Fíjense, por ponerlo preso a Pablo, el lío que le hizo al diablo. Le arrebató de la cárcel al carcelero, se salvaron todos los que estaban allí, toda la familia del carcelero se salvó, quedó limpito todo y todos hijos de Dios. Así que cuando alguien por allí es puesto en algún lugar de seguridad o es puesto en algún lugar donde vos no querés estar, acordate que es Dios quien te llevó a ese lugar. Es importante, amado, que sepas esto. Que tenemos que alborotar al diablo, tenemos que decirle al diablo, hasta aquí llegaste, diablo. Tenemos autoridad de Dios para decírselo. No expresamos cartas escritas, tenemos la autoridad de Jesucristo. Cuando hemos recibido a Cristo en el corazón, cuando comenzamos a caminar el camino del Señor, cuando comenzamos a escuchar palabras de vida, allí comienza la autoridad en tu vida. Amén. Amén. Gloria. Y dice, y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, o sea que encima los limpió, le hizo de enfermero, hermano. Tremendo lo que hace Dios, ¿verdad? Cuando un carcelero antes lo que hacía que era castigar. Sin embargo, este hombre convertido a Dios lavó a los presos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y llevándolo a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Alabado sea Dios. Se regocijó, amado. Y si hay algo que nosotros tenemos que estar es regocijados. Yo no sé los problemas que por allí están aconteciéndote, pero Pablo sí tenía problemas, ¿no? ¿Y qué pasó con Pablo? Fíjense todo lo que hizo Pablo, simplemente por serle fiel a Dios, en un lugar que no era el apropiado. A veces decimos, no, mi lugar es medio complicado para orar, usted no sabe. Tengo un chiquitito de 2 años y me hace la vida imposible. No es un batallón que te está haciendo problemas. A veces le echamos la culpa a cualquiera con tal de no orar. Y después sí queremos toda la bendición de Dios. Señor, bendíceme, porque en la iglesia me dijeron que las bendiciones son para mí. Las bendiciones son para aquellos que se ponen en el camino de Dios y son demandados por Dios para hacer lo que Dios les pide. Amén. Amén. Y qué hermoso poder ver los ejemplos que tenemos en la Biblia, amado. Vemos el ejemplo de Pablo y de Silas. Y vemos cómo ellos salieron victoriosos de la cárcel. Y vemos lo que hizo Dios por medio de su vida. ¿No te da alegría que Dios use tu vida?
¿No te da gozo también saber que vas a orar por alguien y se sana? ¿No te da gozo trabajar para el Señor y decir, voy a predicar por esta familia, voy a creer que esta familia es para Cristo y la voy a declarar para Cristo? Y comienzo a orar por esa familia, comienzo a orar por la manzana, comienzo a orar por la iglesia, comienzo a orar por la ciudad y Dios va a hacer algo. Dios lo va a hacer. Tenés que creer. Gloria. Esa es la iglesia de Cristo. La iglesia que ora. La iglesia que ayuna, la iglesia que lee la Biblia, la iglesia que no es indiferente al dolor ajeno, la iglesia que llora con los que lloran y ríen con los que ríen. Esa es la iglesia del Señor, amado. Y por eso digo, amado, cuando vaya creciendo más la iglesia, van a venir muchos más y a ellos tenemos que tratar de ayudarles, de guiarles, de hacerlos sentir como hermanos, como en familia. Y yo quiero que se sientan como una familia de verdad, porque a través de Jesucristo, nuestro líder, nuestro Señor, somos una familia. Y estamos tan hermanados que ustedes ni siquiera se dan cuenta la hermandad que hay a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo nos hermanó, amado. Y en San Juan 17 oró por todos nosotros, intercedió por todos nosotros. Así que, amados, yo sé que la iglesia de Cristo se identifica con la palabra de Dios, conoce de a poco lo que está escrito en la Biblia y la pone por obra, ama la palabra de Dios. Hoy estaba diciendo por radio que amar la palabra de Dios es amar a Cristo, porque Cristo es el verbo hecho carne. Por lo tanto, toda la palabra que vos estás leyendo Cristo. El Señor Jesucristo es el autor de la palabra. Y qué importante, amado querido, que vos puedas entender lo que Dios quiere hacer. Esas no son las oraciones, esos son los chicos. Viste que las oraciones hicieron temblar la cárcel, así. Los chicos acá hacen temblar. Así que no se asuste si se cae una pared. No hay problema. Amados, Dios está con nosotros. Dios está en tu vida. Y cada uno de nosotros, amados, tenemos que mostrar a ese Cristo de gloria que llevamos. Tenemos que transmitir la alegría del gozo de la salvación. Tenemos que transmitir a otros lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Amén. Esa es la verdadera iglesia de Jesucristo, la que el Señor va a venir a buscar, la que encuentre trabajando para Él, la que le encuentre con el delantal puesto. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Así que, amados, esta palabra yo sé que nos va a hacer mucho bien. Y esta palabra, si la ponemos por obra y comenzamos a no ser indiferentes con los que sufren, y comenzamos a orar por los que están sufriendo, y aunque ellos no se enteren, amado, la iglesia ora y muchos no se enteran, pero Dios está haciendo su obra. Dios está sanando, libertando y trayendo gozo y alegría a través de la verdadera palabra de Dios. Así que, hermanos, esta palabra yo quería compartirla con vos. Sentía de parte de Dios, y como dije, leí mucho la palabra de Dios hoy para saber cuál era la palabra, y Dios no soltaba la palabra hasta que soltó esta palabra, que sencilla palabra, una palabra que no busca lo profundo, una palabra que solamente cuando es soltada en tu corazón, en tu vida, actúa. La iglesia necesita de una palabra comprensible, de una palabra que lo aliente, de una palabra que lo exhorte, de una palabra que le diga cuál es su lugar, su posesión en este mundo y en el reino de Dios. Y cuando vos conocés cuál es tu lugar, cuando vos conocés cuál es tu posición en el reino, entonces sabés seguro lo que tenés que hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios.
La palabra de Dios se ha revelado a tu vida a través del pastor y presidente del Ministerio Simiente de Vida, Néstor Muratore. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a que te contactes con nosotros. Dios quiere hacer mucho más. Nuestro deseo es bendecirte.